Y le quiero responder algunas críticas. Por ejemplo, yo no necesito defenderme con el hecho de usar interpretación o usarlo literal. La pregunta es, ¿esto es lo que se lee aquí absolutamente correcto e incomprensible o no? Y yo digo, el primer nivel de lectura de cualquier tipo, y esto los judíos también lo reconocen, en el sentido de que los judíos tienen 4 niveles de lectura, y yo me encargo de la primera. Yo leo literalmente lo que está escrito, y yo te lo voy a contar. Y luego todos de ahí en adelante van a proceder como quieran, lo interpretan como quieran. Por ejemplo, las descripciones de Ezequiel pueden completamente pensar que son experiencias oníricas. Pero el problema surge cuando esas historias de Ezequiel se vuelven indudablemente, sin cuestionar, como experiencias oníricas. Y yo digo, no, atención, primero está el significado literal, de que si lo ponemos todos juntos, podría hacernos formular hipótesis. Otros, porque en estas visiones, cuando por ejemplo, antes dije lo de Cabob, que el Cabob subía y hacía ruidos, y luego la relación que tiene el Cabob con los querubines, que también son esas máquinas voladoras, él dice, por ejemplo, en un momento determinado, que cuando tengo y he visto esta cosa aquí, es decir, este conjunto de hazañas que el Cabob hizo con los querubines, se me ocurrió que los querubines son cosas que había visto hace mucho tiempo en la llanura, y los ve ni allí ni dentro del templo. Ahora, ¿cómo puedes armar visiones oníricas de este tipo? O sea, Ezequiel ahí lo tiene muy claro, los vio anteriormente, los describe con lo que más pudo dentro de su lenguaje y contexto. Zacarías, cuando ve objetos voladores y ve dos tipos diferentes, lo dice claramente, estaba despierto como quien ha sido despertado del sueño. Y en esto no hay dudas, no estaba durmiendo. Y ve un cilindro volador del cual también define el tamaño. Y ve otro objeto volador que tiene una cobertura metálica, una abertura metálica. Y cuando esta abertura se abre, hay una mujer dentro, una mujer que, por así decirlo, lo guía. Pero él dice, estaba tan alerta como quien ha estado despierto del sueño. Entonces no podemos decir quien estaba durmiendo, porque si no hay que negar esto, lo que él mismo dice. Entonces digo, muy bien, interpretaciones alegóricas, simbólicas, metafóricas, pero cada uno es libre de hacer y decir lo que quiera. Pero primero vamos a lo literal, tengamos en cuenta lo que primero de todo viene siendo lo literal y pretendo que es verdad eso que dice ahí. Y si no te gusta, a todos realmente les gusta. Elabora lo que quieras, pero Dios no lo quiera. Reivindico el derecho de hacerlo literal. ¿Cierto? Aquí, pero la lectura literal parte de una suposición, es decir, que la Biblia habla de dioses hechos históricos que realmente sucedieron. Así que ella en sus obras, en la práctica, es decir, está diciendo que la Biblia realmente podría decir interpretaciones como un libro de historia. Y esto es así, como todos los libros de historia que en esencia contienen la verdad, porque yo digo, en sustancia, porque todos los libros de historias, incluidos los que están escritos ahora, eso es todo lo que contienen. La verdad, contienen la verdad así como estudiado, visto, analizado, confiscado y presentado por el autor, y cada autor no puede liberarse de su posición personal, que consideran como una verdad. Pero eso no quiere decir que está la verdad absoluta. Entonces, cuando escribes un libro de historia, obviamente siempre hay que tener todo en cuenta, una serie de elementos. ¿Quién contiene la verdad? ¿Quién es el que la cuenta? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué obtienen en el olvido? ¿Qué se olvidan? ¿Qué recuerdan? Por lo tanto, como ya he dicho antes, cuando leamos la Biblia, vamos a hacer de cuenta de que lo que dice ahí es verdad. Yo no sé si lo que dice ahí es verdad o nos está mintiendo, pero como no tenemos pruebas tampoco de lo contrario, por lo menos respetemos lo que está escrito. Ya después la gente decide si lo quiere interpretar o no. Ese no es mi papel. Pero hay que ser justos cuando la Biblia cuenta las atrocidades del Dios que se cuenta ahí. Y es claro, por ejemplo, Platón dice que las llamadas divinidades han dividido a los pueblos. Viene a la mente el pasaje de la Biblia cuando
los diferentes Elohim han dividido a los pueblos entre sí. Entonces, como dije antes, la Biblia es un texto que cuenta la historia de un pueblo y obviamente cita a las demás porque este pueblo necesariamente tiene que ver o tuvo relaciones con distintos pueblos que le rodeaban. Aunque solo fuera por el hecho de quienes fueron a tomar los territorios donde estos estaban tranquilos. Pero incluso allí, eso es en la cultura griega y precisamente en la Biblia estamos hablando claramente de una subdivisión de pueblos entre las diversas deidades. Cada deidad, o por ejemplo en el caso griego, también en las divinidades, quien gobernó en combinación, por ejemplo, Atenea y Hefesto, gobernaron juntos sobre las mismas personas, debido a la afinidad de sus personajes, de intenciones, etcétera. Y en cambio lo curioso, por ejemplo, es que en la Biblia dice, y también aquí de nuevo otro intento, en el capítulo 32 de Deuteronomio, se dice que Yahvé hace ocupado, literalmente, pero no en traducciones mías, sino en traducciones normales, que se encargó de solo de aquel pueblo, el de Jacob, y no había con él nadie de Elohim extranjeros. Pero ¿cómo puedes decir no estaban ahí? ¿Cómo puedes constantemente tratar de decir que él es mucho mayor que los otros Elohim y pelear constantemente con los Elohim extranjeros o los otros dioses si en realidad estos no existían? ¿Cómo es posible que yo gaste tantas cantidades de páginas en tratar de defender a mi Dios sobre los otros dioses si al final los otros dioses no existían y eran pura invención? Es obvio que se veían estos dioses y que también estos dioses tenían ciertos poderes sobre los otros pueblos y que el pueblo de Jacob, que luego se convierte en Israel, trataron de crear a su Elohim, a Yahvé, por encima de los otros dioses. Esto era, por lo tanto, una creencia monolátrica, es decir, la creencia de un dios sobre la existencia de otros dioses, algo muy distinto a lo que la religión enseña de la existencia de un dios y de un único dios sin la tenencia de otros dioses alrededor, que sería el monoteísmo. Por lo tanto, esto es extraordinario. Releer la Ilíada y la Odisea con el mismo método, por lo tanto siempre con mente abierta, pretendiendo que la sustancia que está ahí son historias reales, encontramos paralelismos extraordinarios con la Biblia, justo en las cifras de estos dioses, en sus actitudes personales, en sus necesidades, en lo que querían hacer, en formas en que se comportaron con sus pueblos dominados, en la forma en que ellos mismos entraron en la batalla, exactamente como la forma como lo hizo Yahvé, es decir, exactamente lo mismo. Así que la Ilíada y la Odisea también deben entenderse como libros de historia, y es curioso cómo aquellos que defendieron que los personajes de la Odisea y la Ilíada, aquellos dioses, pudieron haber sido una descripción de historias reales, a esto sí le llovieron demasiadas críticas por el hecho de que estaba defendiendo cosas inexistentes y mitos y leyendas. Pero no hay críticas para aquellos que defienden de que los dioses escritos en la Biblia o el Dios descrito en la Biblia era real. Por lo tanto, si hacemos ese paralelismo de entre ambos dioses, casi todo va a ser las mismas descripciones y las mismas necesidades con lo que respecta a la forma de comportarse de estos dioses, entre sus rituales, holocaustos y sobre todo guerras santas. Entonces hay que comenzar por el hecho de que si especialmente hay una idea y se muestra una evidencia en el sentido de que si encuentro una historia en un libro y en esencia la encuentro, esa misma historia en otros libros escritos casi por continentes de distancia, como escritos como el Popol Vuh en América y la Biblia en el Medio Oriente, ya tengo que empezar a pensar de que tal vez haya algo de verdad dentro de todas esas historias. Y eso es fácil verlo, por ejemplo, las descripciones del Génesis con respecto a descripciones del Emuna Elish, las tablas de Gilgamesh o las tablillas sumerias, y vemos que la misma descripción del Génesis, muy convenientemente igual o muy parecido al Popol Vuh y el Génesis que describe ahí, todo va a ir coincidiendo. De que la creación del mundo no fue tanto como lo dice la ciencia, sino que posiblemente fue
una creación inteligente por otros dioses y que cada cultura los llamó según cómo ellos tenían las perspectivas del mundo, uno más exagerado, otro más exactos, pero eso no lo podemos saber con certeza.